La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Para eso, en el Primero de la Mañana contamos con el doctor Luis Ray, economista. ¿Qué tal, doctorazo? Bienvenido. Buenos días, Claudio y audiencia, ¿cómo andan? Bien, qué sé yo, balconeando todo, ¿no? La situación. Lo escuchamos con suma atención. Bueno, Claudio, tras el nombramiento de la ministra Batakis, decíamos la semana pasada que la nueva titular del Palacio de Hacienda se enfrentaba con varios desafíos que implicaban un sensible equilibrio entre distintas fuerzas y objetivos contradictorios. En primer lugar, dar vuelta el clima de falta de credibilidad en torno a su nombramiento por parte de los sectores de la CITI y de la oposición. En segundo lugar, mostrar gobernabilidad y gestión en su cartera como vidriera del gobierno para recuperar o apuntalar su reputación en lo que resta del mandato del doctor Alberto Fernández y eventualmente dejar al oficialismo con chances de cara a las elecciones de 2023. En tercer lugar, hacer frente a la oposición interna de la coalición representada por el kirchnerismo duro. Y por último, cumplir con las metas fijadas con el Fondo Monetario Internacional. Las medidas adoptadas por la nueva ministra parecen encararse y acercarse hacia este último objetivo. En síntesis, propone disciplina fiscal, ha dicho vamos a garantizar el equilibrio fiscal, soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, se habló de una cuenta única y el principio de caja para toda la administración pública, ha dicho no vamos a gastar más de lo que tenemos, se puso en firme en cuanto no va a haber reperfilamiento de la deuda en pesos, ha dicho de ninguna manera está en duda que no podamos cumplir con nuestras obligaciones en pesos. Se mantienen las metas con el Fondo Monetario Internacional, es un acuerdo que firmamos como Estado y tenemos que cumplirlo, dicho. Argentina tiene que transitar un sendero de tasa de interés positivo, también ha dicho. Se habló un poco más adelante de la creación de un comité asesor de análisis de la deuda soberana en pesos y también sobre la reglamentación del Tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios desmedidos de cara a la política de contención de precios que ha encarado la ministra. Congelamiento del ingreso de personal del Estado, ampliándose a todos los organismos descentralizados, y obviamente trabajar en la eficiencia del gasto estatal, lo cual espera generar ahorros en el orden de 600.000 millones de pesos a lo largo del año. También se encara la evaluación de las valuaciones inmobiliarias, uniformarlas en todo el país, obviamente centralizado esa labor en el Ministerio de Economía, a fin de homogeneizar las valuaciones, hoy distintas según las provincias. Hay que reconocer en este sentido una merma en la recaudación fiscal en este concepto, por ejemplo en materia de impuestos sobre los bienes personales, ya que las valuaciones fiscales declaradas hoy en día representan un 7% solamente de los valores de mercado. Un cronograma de emisión se va a respetar el cronograma establecido y acá el talón de Aquiles del paquete de medidas. Ha dicho que el tipo de cambio multilateral está en posición de equilibrio. Este es un punto flojo, a mi entender, del paquete de medidas adoptado. Y por otro lado, la segmentación de tarifas a partir de agosto, tal cual como fue instrumentado a través del decreto 332 del 2022. Y la noticia que comenzó a regir en el día de hoy es el incremento del 35 al 45% de la percepción a cuenta del pago del impuesto sobre bienes personales y ganancias que se aplica para la compra y gastos en el exterior a medida, como decimos, entra en vigencia hoy. El mercado sin duda no está respondiendo favorablemente a las medidas, tanto el dólar blue, MED, contado con liqui y el riesgo país siguen subiendo. Y sin embargo, reitero, el talón de Aquiles de las medidas se centra en no reconocer el retraso cambiario y como paliativo, muestra del sintomático atraso cambiario, se ha recurrido a devaluaciones selectivas sobre ciertos consumos que se consideran conspicuos. Pero el atraso cambiario existe y continúa, y entiendo que es una asignatura pendiente y de prioritario tratamiento. A mi juicio, por ejemplo, se podría haber desdoblado el tipo de cambio, haciendo pasar a un mercado financiero al pago por servicios tales como Spotify, Netflix, turismo, streaming, etcétera, ¿no es cierto?
Y de paso, de cara a la segmentación de tarifas, que según se dice va a comenzar a partir de agosto, insinúo un consejo que no es mío, sino que es del profesor Carlos Leiva. Seguramente esto va a traer un gran problema por parte de los usuarios. Y el profesor Leiva decía que lo que habría que hacer es pedir las bases de datos sobre aquellos consumos revelados y que también traducen una mayor capacidad adquisitiva. Por ejemplo, se podrían pedir las bases de datos de quienes consumen Wi-Fi, telefonía celular, cable plus y ese tipo de servicios, y sobre la base de esos usuarios y a través de esos domicilios proceder a establecer la tarifa plena. Porque entiendo yo que segmentar las tarifas es una ardua tarea, porque en realidad muchos domicilios no están actualizados, son anteriores propietarios, son anteriores locatarios, o no se han actualizado los mismos y puede generar un problema de índole de clamor que esperemos no ocurra. En definitiva, las ministras han tirado una serie de medidas económicas, algunas inconsistentes, y esperemos que se mejoren, porque si no, va a tener más problemas que el plomero del Titanic. Firmado Luis Rey. Una sola consulta, que tiene que ver con una palabra que no nos cae nada bien, ¿no? En la acción de devaluar, porque de hecho el gobierno lo está haciendo con microdevaluaciones todos los días. Ahora, ¿cuánto tiempo más se puede soportar esta situación sin hacer una devaluación importante, ¿no? Hay un concepto de tiempo cronológico, como el que nosotros vemos, cronómetro, horas, minutos, segundos, y el otro es el kairos, la oportunidad. Evidentemente el gobierno o no tiene conciencia de que es necesario un salto devaluatorio, por lo menos la aceleración de la tasa de devaluación, y entiendo yo que tiene que apresurarse antes que el mercado lo haga. Muchas veces en materia de política económica, si uno no toma las medidas las toma el mercado. Y bueno, hay que esperar que la ministra anticipe la medida que eventualmente ya está comenzando a operar en el mercado. De todas maneras, fíjese usted que el retraso cambiario el gobierno lo trata de combatir a través de evaluaciones selectivas sobre determinados consumos, ampliando, por ejemplo, la alícuota de percepción de impuestos. Pero estas son medidas realmente de corto alcance, no sirven de mucho en realidad. Espero que la ministra, y obviamente el presidente del Banco Central, adopte una medida proactiva antes de que los mercados terminen respondiendo por sí solos. El economista Luis Rey, doctor, le enviamos un saludo, el agradecimiento de siempre, nos reencontramos. Un gran abrazo, Claudia, y de Fredencia un abrazo también. Hasta Chau. Cualquier momento. Gracias.